sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Este año la cuesta de enero se siente más pronunciada que en otras ocasiones, esto derivado a los aumentos de cientos de productos con pretexto de la alza de las gasolinas y los combustibles. Desde el año pasado se informó que la luz eléctrica, la gasolina, el gas y otros combustibles de uso cotidiano en hogares y empresas aumentarían sus precios. Esto trajo consigo cifras muy altas en la inflación, que hizo temer una recesión económica. Adairma Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, estimó que la reactivación económica podría darse hasta el segundo trimestre, cuando el consumidor, en su mayoría, habrá solventado los gastos de fin de año y los pagos de impuestos. Sin embargo, no podrá recuperar el poder adquisitivo. Ese ajuste de precios y la reducción del poder adquisitivo de los consumidores serán factores que provocarán que la cuesta de enero para el sector comercial y prestadores de servicios se pueda extender más allá del mes de marzo, ya que la mayoría de los giros económicos iniciarán el año con el aumento en el pago de renta, gas, luz y gasolina, además de estar ya recibiendo precios altos de los proveedores y distribuidores, que sumado al consumo bajo, reducirán sustancialmente las ganancias. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, negó que el aumento al precio de las gasolinas haya provocado la cuesta de enero e incluso señaló que las alzas en los combustibles fueron mínimas. Hoy muchas de estas cosas están mejor. El tipo de cambio hoy está en 19, no está en 22. ¿Sí? Lo voy a decir aunque pues, salgan los encabezados. No ha habido el famoso o tal gasolinazo. Los precios de la gasolina han seguido la misma fórmula y la misma metodología desde hace un año y se mueven un poquito todos los días. Un par de centavos para arriba, un par de centavos para abajo, 1 centavo, 2, creo que el máximo que se ha movido en un día ha sido 3. Y así se ha hecho desde febrero del año pasado, así se hizo en diciembre, así se hizo en enero. No se cambió la fórmula, no se cambió la política. Vayan ustedes a ver sus series hacia atrás, no ha habido un incremento en el precio de la gasolina. González Anaya habló también acerca del alza de los precios al consumidor que se presenta cada inicio de año y dijo que no tiene nada que ver con los combustibles. Incluso consideró pertinente esperar si habrá aumento en los precios. En enero siempre los precios se incrementan más que en el resto de los meses. La pregunta es si este enero está fuera de lo normal comparado con otros eneros. La respuesta no la sabemos, tenemos que esperar al final de la semana, cuando el Banco de México va a sacar los datos del principio del mes, pero hay algunos indicadores que indican que está más o menos en la norma de los eneros, insisto, de la norma de los eneros, porque en enero siempre se incrementan los precios más que en el resto de los meses. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que el escenario central para este año es que la inflación llegue al 3%, esto hacia finales del 2018. Sin embargo, la desaceleración está condicionada ante un entorno adverso. Estamos previendo que tenga una reducción desde enero, desde el dato de enero,
y que continúe una tendencia decreciente a lo largo del año y se vaya acercando a la meta de 3% hacia finales de año. Aunque hay tres elementos que son tres condicionales muy importantes en esta previsión. Es que el comportamiento del tipo de cambio sea ordenado, que la reducción de la inflación no subyacente no venga con choques adicionales y que que el mercado laboral tenga un comportamiento adecuado y que no tenga presiones inflacionarias por ese frente. Esta noche en el programa Relieves analizamos las presiones económicas en nuestro país ante la incertidumbre nacional y las amenazas de Estados Unidos de salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le invitamos a participar con sus comentarios y preguntas para los especialistas que se encuentran en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar porque ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de su programa Relieves. En esta ocasión les saluda con muchísimo gusto Lénica Ávila, que nos invita a quedarse aquí en la frecuencia de Radio Educación en el 1060 de su amplitud modulada. También puede escucharnos a través de nuestra dirección electrónica, que es www.radioeducacion.edu.mx. Y en esta ocasión vamos a revisar el panorama económico para México a lo largo de este 2018, que se está esperando. La situación, sin duda, se proyecta complicada, ya que la inflación está por los cielos. La pérdida del poder adquisitivo se acentúa. El dólar fluctúa, pero cada vez está más cerca de los 20 pesos. Pero además estamos en el marco de un proceso electoral y en el exterior Estados Unidos tiene una fuerte postura contra México y su papel en el Telecán. Así que en los próximos minutos analizaremos qué nos espera para este 2018 en materia económica. Y para tal efecto tenemos el gusto de que nos acompañen esta noche en la cabina central de Radio Educación el doctor Benjamín García Páez. Él es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de las licenciaturas en Contaduría y Finanzas de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, Lénica, por la invitación. Un gusto estar aquí con el contador Elim y con el doctor Benjamín. Gracias. Y también está con nosotros el contador público Elim Delgado, ya lo presentaron, él es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México y de la Comisión de Investigación Fiscal de este colegio. Muchísimas gracias, Elim, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y con tan selectos compañeros aquí en cabina. Gracias. Y le recordamos que tenemos una multilínea que es la 4155-1060 para que nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y también tenemos un perfil en Facebook que es Relieves 1060 y en Twitter estamos como @relieves para que nos haga llegar todos sus comentarios. Y pues, doctor Benjamín, a ver, vamos a empezar. ¿Qué nos espera para este 2018 después de todas estas signos que hemos estado diciendo? Que la inflación cerró altísima en 2017, es la inflación más alta de todo lo que va de este siglo, 6.67, cerró 6.77. Sí, 67. El Banco de México adelanta que 2018 seguirá siendo muy complicado en materia de inflación y todo lo que esto trae, el alza de los precios. Efectivamente, el pronóstico nuestro es que la tasa de inflación cerró alta en el año 2017 y se mantendrá alta, desafortunadamente, durante el presente año. La razón, primero porque estamos viviendo una situación muy curiosa en términos de crecimiento de la economía mexicana. Ahorita se comentó la alta tasa de inflación. Sí lo es con relación a que se duplicó en el 2017 con respecto a 2016. Sí lo es en términos de que se rompe, digamos, un nivel histórico de mayo 2001, pero, digamos, es todavía más dramática esta dinámica de la inflación que bajo cualquier principio teórico de la economía diríamos
es aceptable porque es de un dígito, se vuelve preocupante porque no hay crecimiento económico. Entonces, al no haber un aceptable nivel de actividad económica en el país, no existe la posibilidad que desde la oferta, por ejemplo, de los alimentos, o desde la energía, o inclusive de los propios servicios del sector público, podamos atemperar esta dinámica de crecimiento de la inflación. Es decir, el elemento más importante, el denominado componente subyacente del nivel inflacionario en el país, está explicado esencialmente por productos alimentarios. Y en el eje de ellos, los productos agrícolas. Y la productividad agrícola en este país es bastante baja para estándares internacionales, y como se comentó acá, digamos, antes de que entráramos al aire, ¿verdad? En realidad no hay, pues, las posibilidades de que el ciclo agrícola en este primer semestre o en el segundo semestre del 2018 sea, digamos, más dinámico, porque hemos tenido además la combinación de factores ecológicos, ¿verdad? Heladas en el noroeste de la República Mexicana, inundaciones en otras partes del sureste de México, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, cerramos, claro, muy alta la tasa de inflación en el 2017, porque de alguna forma había muchos elementos deflacionarios. Había elementos inclusive internacionales que coadyuvaban a que la inflación fuera baja. Ahora, lo interno y, como bien dijiste, Lénica, lo externo está complicado para el país. Dependencia alimentaria, maestro Abraham, y hablábamos un poco también de, bueno, las autoridades dan a conocer una cifra oficial, digamos, de la inflación, pero cuando uno se mete a estudiar realmente el alza de los precios es mucho mayor. O sea, si estamos alarmados por el 6.67, cuando nos vamos a los estudios sobre el alza de los precios, ¿qué nos encontramos? Es correcto. O sea, este 6.77 se queda corto con lo que vivimos cada uno de nosotros, los mexicanos, de pie en nuestros bolsillos. Podemos decir que estamos casi al doble, de acuerdo a la siguiente medida que hace Banco de México, pero cuando nosotros sacamos una canasta básica alimentaria, encontramos crecimientos en los precios hasta en promedio de un 25%. Esto tiene varias explicaciones. A reserva de que el doctor me corrija, podríamos decir que estamos viviendo en un periodo que se conoce como estanflación. ¿Qué significa esto? Estamos estancados, hemos crecido al 2% promedio en esta administración, y no únicamente en esta administración, sino también administraciones pasadas. No importa aquí qué color sea el que esté gobernándonos. Pero si vemos nosotros, por lo menos 18 años, hemos venido creciendo a un 2%. Y ese crecimiento ha sido insuficiente para las necesidades de generación de empleo, para las necesidades de disminuir el empleo informal, incrementar el empleo formal y hacer que nuestra economía, que está basada en la parte de la demanda interna, salga adelante y poder crecer. Por lo menos deberíamos estar creciendo a niveles del 5% para poder estar generando la suficiente cantidad de empleo en el país. Por más que nos presuman que este es el sexenio del empleo, 4 millones de empleo en 5 años realmente es de risa. Sí, se tienen que generar 1.5 millones al año, ¿no? Por lo menos. Exacto. Entonces, si nosotros sumamos ese 1.5 millones por los 6 años y llevan 4, pues entonces tenemos un déficit. Y desafortunadamente este año en particular, 2018, vamos a vivir lo que vivimos cada 6 años. Es decir, que la política y la economía están ligados. Aunque es verdad, en este primer semestre del año podemos ver un incremento en ciertos sectores, puede disminuir drásticamente, y repito, puede, no es seguro, depende quién sea el que salga
afortunado con el voto popular. La rifa del tigre. Entonces, este estadio económico que yo decía de estanflación tiene que ver con este estancamiento y con un incremento en precios. Aunque bien dice el doctor que mucho tiene que ver con el tema agrícola, otro de los componentes básicos tiene que ver con el gas, los combustibles, es decir, la gasolina y la electricidad. Y también la electricidad, a lo mejor no en nuestros hogares, pero sí la electricidad en algunos sectores productivos. Y entonces eso hace que el incremento en precios no venga por la demanda, no venga porque las personas estén comprando más los productos. Está viniendo desde el punto de vista del productor. Es decir, como a ellos les sale más caro producir, al final de cuentas le pasan ese incremento al consumidor final, pero no por una demanda interna, sino por un incremento en sus costos de producción. Entonces, sí vemos un panorama que va a ser difícil. Decía Banco de México, antes de que acabara el 2017, que la meta para el 2018 era estar por debajo del 4% en inflación. Yo no sé si lo van a sacar del sombrero o del conejo Blas con el mago Frank. O sea, no sé cómo lo vayan a calcular, pero realmente se ve muy difícil que la inflación realmente esté por debajo de ese 4%. Yo creo que se va a seguir manteniendo en estos niveles, alrededor del 6%, con otras variables que ya iremos platicando ahorita durante el programa. Sí, en ese sentido, gracias, Abraham. Elim, contador público, Elim, ¿qué otros factores ve que están influyendo en este panorama adverso en la economía para el 18? Bueno, pues ya mis compañeros, el doctor y el maestro, hablaron abundantemente del tema inflacionario, ¿no? Tanto por los rubros agropecuarios y energéticos a nivel general. Y en ese sentido yo podría sumar a estos temas pues el impacto del tipo de cambio, ¿sí? Que ha sido una paridad que se ha ido incrementando los últimos 14 meses, tal vez de una manera sumamente importante. Y bueno, nuestro país depende muchísimo de las importaciones, y en la balanza comercial pues podemos ver ese efecto que también pues va abonando a la alza de precios. Eso también aunado a un tema que podemos comentar o abundar más adelante, que tú nos comentes o nos des pauta para ello, también pues la reforma fiscal en los Estados Unidos, eso va a ser pues parte. Es otra presión que nos da nuestro mercado interno doméstico, pues por la competitividad y las inversiones que también se pueden ir de México a Estados Unidos o a otros países. Entonces pues son varios factores que combinados pues nos dan un escenario, un año no muy optimista, ¿sí? En el que pues debemos de tener una disciplina en muchos aspectos, tanto a nivel personal, familiar, como corporativo y como nación. Así es que pues bueno, sí veo escenarios complicados. También dejo sobre la mesa el Telecán, también la presión que ahora por medio de un tuit, ¿no? Mueve muchos indicadores también, y en general pues lo veo como un año complicado. La cereza del pastel, pues las elecciones domésticas en nuestro país, que estamos a escasos 5 meses de que se lleven a cabo. Todo eso hace una combinación, creo yo, pues nada sencilla. No, ¿sí? difícil, complicado nos los... pero doctor Benjamín, ¿por qué el peso enfrenta esta fluctuación tan drástica? ¿Por qué estamos en el sótano de las monedas? O sea, ¿por qué el peso ya no vale nada? Bueno, sí vale, ¿verdad? Bueno, pero siempre estamos en la evaluación de monedas en el último lugar, penúltimo lugar, o sea... es una de las 10 monedas o 12, sí, porque es una variable dinámica de las que más se transaccionan en el mundo. Claro que hemos experimentado una severa depreciación de la moneda, y la explicación pues es el tema que a los que nos convocaste esta noche, la inflación, ¿no? La inflación, ya sea como lo constataron los colegas, ya sea
en los elementos básicos, ya sea en los servicios, ¿no? Camino aquí, espero que no suene a trivialidad, pasé por el Teatro Insurgentes. El Teatro Insurgentes tiene, ¿verdad?, lo que se llama, digamos, los anuncios estos de neón, la marquesina, pero está apagado y es una, digamos, joya arquitectónica de la Ciudad de México. Y bueno, creo que se debe precisamente a los costos energéticos. Bueno, ahorita tienen una obra en cartelera que tiene mucha demanda, ¿eh? Qué bueno, sí, no, y hay una que tiene ya muchos años, ¿verdad?, en marquesina. Entonces, ese es el problema. El peso cae, la paridad cambiaria es muy oscilatoria, porque, digamos, en la inflación es la punta del iceberg, ¿no? Hay muchas presiones, hay muchos elementos de carácter estructural, de carácter coyuntural que influyen sobre él. Ahorita podríamos adicionar a la conversación que el consenso es que lo que nos ayudaría a temperar la inflación en el 2018 es un escenario propicio. Y hay dos elementos para también compartirlo con la radioaudiencia o audiencia simplemente. Primero, una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio. Lo cual mañana empezaremos. Por favor, califiquen del 1 al 10. Y segundo, elemento fundamental, que tengamos un curso electoral sin sobresaltos en el 2018. Lo cual también está por verse. ¿Sí? Y si le adicionamos lo que ya habíamos comentado, de que tenemos un problema de productividad y de que los salarios, la tasa salarial se mueve esencialmente por el incremento de la productividad, quiere decir que no tenemos posibilidades en el muy corto plazo de que también pudiéramos sobrellevar la presión inflacionaria mediante, digamos, un ajuste en nuestras remuneraciones, ya sea salarios o, en su caso, yéndonos a lo más primario, no hay posibilidades de que atemperemos la inflación por un mejoramiento de la operación de nuestra planta productiva, es decir, productividad agrícola, productividad forestal, productividad minera, pesca, etcétera, que pudieran mejorar y ayudarnos de esa manera indirecta a que los precios de alimentos básicos pudieran descender en este año. No hay tal posibilidad, desafortunadamente. Si me permites, Erika, aumentar un poquito lo que decía el doctor. A final de cuentas, nuestra moneda es considerada como el comercial de esta tarjeta de crédito 24/7. ¿Qué significa eso? Que a nivel mundial nuestra moneda se está negociando todo el tiempo. Entonces, los recursos que entran y salen en esta paridad con el peso se ven fuertemente golpeados, por decirlo de alguna forma, ante los movimientos bruscos que haya en Estados Unidos o ante las decisiones o los tweets del presidente Trump. Si a eso le sumamos que la economía nacional no es la más sólida, pues entonces nos vemos más afectados y de ahí podemos ver grandes picos durante el año, que se espera que durante el 2018 veamos estos picos. Como un ejemplo pudo haber sido el Brexit. Cuando el Brexit se dio, llegamos a estar a $22 pesos por dólar. Cuando ganó el presidente Trump, volvimos a subir. Y ahorita, con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, los inversionistas se ponen nerviosos y empiezan a negociar sus posiciones en peso. Y entonces nos empiezan a afectar en nuestra paridad. Y si a esto le aumentamos, por cierto, un estudio que sacó la UNAM, en donde decía que, si no me falla la memoria, el 85% de nuestro salario está deteriorado, que nos hemos vuelto más pobres, sí, ¿no? En 30 años. En 30 años, por cierto. Sí. Y esto lo podemos explicar muy fácil. El estudio es maravilloso, este estudio que sacó la UNAM. Que basa en año por año. Pero si lo pudiéramos resumir en una sola como frase, lo que estamos diciendo es que con el dinero que tenemos nos alcanza para comprar menos
de la canasta básica de una familia de 4 personas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a final de cuentas la gente se está empobreciendo a través de los años. Y de ahí repito esta idea de que no importa el color, porque si son 30 años ya pasamos por distintos tipos de administraciones y también la local. No únicamente a nivel federal, también hemos pasado en esos 30 años por un partido distinto que está gobernando la Ciudad de México. Entonces, pareciera que toda esta variables de las cuales hemos estado platicando nos está generando una tormenta perfecta, y que el catarrito de que alguna vez nos comentó el doctor Carstens, que ya no está, él está... ¿no? Ya se salvaguardó. Él está ya en Basilea, él está muy a todo dar, digo, pasando un poquito de frío actualmente, pero bueno, él está por allá. Pareciera que nos podemos enfrentar a una problemática. No estoy diciendo que México va a entrar a crisis como las que vivimos en los 80s. Con López Portillo, Miguel de la Madrid, el mismo Salinas o el mismo Zedillo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la situación económica del país no es la más sólida para poder salir adelante y poder generar todo lo que requerimos en términos de productividad, en términos de competitividad. Y mientras este país, la gente que toma decisiones, la gente que hace políticas públicas, no tome una decisión clara, certera, sobre una política industrial, no va a haber forma en la cual en el mediano plazo podamos alcanzar crecimientos sostenidos y crecimientos importantes en nuestra economía. Pero ahí ya metieron el otro tema que también quería abordar, que tiene que ver con lo de los salarios. O sea, ¿por qué los salarios son tan bajos? Creo que solamente estamos después de Haití. Todos los demás ya ganan más en América Latina, y nosotros estamos con unos salarios tan bajos. Está esta conjunción que hacen productividad-salarios. Sin embargo, dicen que podríamos ganar más dinero y de esa manera también alentar el mercado interno y generar un círculo virtuoso, y no en el círculo vicioso en el que estamos. El maestro. Claro, pues sí, siempre el salario es también un indicador, un medidor, y pues también el mexicano a pie, todos, me incluyo, todos pues de alguna manera es pues nuestro medidor para poder hacer frente a pues cualquier incremento en la canasta básica y cualquier bien o servicio que vamos a adquirir. De hecho, ha habido también iniciativas pues para incrementar y subir este salario mínimo. Sin embargo, pues bueno, no es tan fácil como tener una varita mágica y decir vamos a incrementarlo ahora a partir del 2018 a 100 pesos diarios. No es tan sencillo. El doctor Benjamín, él podrá abundar en el tema, el efecto que puede tener justamente el incrementar un salario mínimo simple y sencillamente de esa manera, también en un espiral inflacionario. Hablando del salario mínimo como un dato interesante a nivel, no solamente salario mínimo, sino los salarios en general, pues bueno, la parte impositiva también tuvo un efecto en el 2018, con alguna actualización en las tarifas y tabuladores para el cálculo, que igual podemos abundar más adelante. Pero en cuanto al tema inflacionario, pues sí, yo siento que el gobierno en general, como podemos ver mermada nuestra economía, pues bueno, una es vía impuestos, pues es un pago, una imposición, y la otra es cuando pierdo el poder adquisitivo de mi ingreso, y eso pues justamente es el tema central de hoy, la inflación, ¿sí? Entonces, el marco tributario, este año no hubo realmente cambios significativos a nivel doméstico, a nivel nacional, sí con nuestro vecino del norte, pero bueno, pues no hubo impuestos, pero sí hay una inflación alta que realmente ahí impacta, como lo mencioné, sino en un tributo, una imposición, pues en una pérdida del poder adquisitivo, y pues bueno, eso a todos nos afecta, ¿no? Doctor, ¿por qué le hemos apostado a restringir los salarios? Porque no la sociedad, sino la administración pública federal de nuestro país, desde 1982, adoptó
una nueva estrategia o un nuevo modelo de desarrollo. Y este modelo de desarrollo, uno de sus elementos distintivos son salarios bajos, sudor, digamos. Bueno, ya estamos más bajos que en China, ¿no? Coloquialmente. Entonces, digamos, ha sido ese modelo que confiaba que eventualmente, por ejemplo, con salarios bajos, nos volveríamos atractivos ante la inversión extranjera directa, que nos íbamos a volver atractivos en general para que la inversión privada, nacional y extranjera, pues se intensificara en el país. Entonces, salarios bajos entra en el modelito como una especie de variable de ajuste, de estabilización, que asegura, entre otros aspectos, asegura la acumulación privada de capital, y se considera que a mayor tasa de acumulación privada de capital, pues habrá más inversión, habrá más actividad económica, más empleo, ¿verdad? Mejores remuneraciones, etcétera. Tenemos ya con este modelo que acabo de caracterizar, ¿no?, sumariamente, pues aproximadamente 30 años y no nos ha funcionado, y ahora vivimos un drama realmente como país. Aparte de lo que hemos mencionado, de que el entorno externo es bastante lúgubre, adverso, tenemos a un Estado o unas finanzas públicas vaciadas. Se nos han apagado los motores internos con que nosotros sufragábamos un sistema de bienestar social que de alguna manera compensaba esos salarios bajos que, como dije en un principio, iban a ser de relativamente corto plazo. Por ejemplo, nos agotaron, digamos, la mala administración de los recursos naturales, las reservas probadas del petróleo. La salinidad, la falta de inversión de infraestructura agrícola ha desertificado al país. O sea, tenemos una frontera agrícola mucho menor de la que podemos tener a diferentes fechas que podamos nosotros fijar como parámetros de referencia. Entonces, tenemos ahora unas finanzas públicas menesterosas, ¿verdad? Porque ya no podemos dar bolsas de dinero compensatorias, ¿no? Ya no podemos seguir subsidiando, por ejemplo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México por más tiempo, un sistema que permitía salarios bajos como era el transporte, el metro, ¿verdad? Ahora más aún se nos ha complicado, y ahí no quisiera dispersarme mucho en la conversación, con el costo de recuperación de los sismos de 2017. Entonces, realmente vivimos pues un drama. El modelo económico en términos pues de mayor empleo, de mayor productividad, como hemos dicho, de mayor índice de bienestar que el maestro Abraham atinadamente insertó en la conversación, y se nos agotaron las posibilidades internas. Hoy prácticamente hemos vivido, permítanme recordar al público, que en los 2 últimos años una transferencia del Banco de México ayudó a nuestras finanzas públicas a poder, digamos, financiar en cierto nivel que no es aceptable el gasto público. Ahora, digamos, algún otro tipo de situaciones, circunstancias del mercado, como es un crecimiento de los precios del petróleo, ¿verdad? Pero que finalmente las tendencias de esos precios son a la baja. Entonces, no podemos vivir como país, como sociedad, atados a modelos económicos, digamos, absurdos, erróneos, y que además, en el caso mexicano, están tomados o están agarrados, si me permiten la expresión, con hilitos pues muy frágiles. Abraham, pero sí es un negocio para unos cuantos, ¿no? Sí. A ver, aquí es un componente no únicamente gubernamental. O sea, vemos que las empresas están generando utilidades, algunas en cantidades bastante importantes, pero no están dispuestos
a disminuir esas utilidades para incrementar los salarios. Hay un tema en todo este contexto que no me trago en el buen sentido de la palabra, que es el que por el incremento en el salario mínimo vaya a haber más inflación. ¿Cómo puede ser posible eso? En promedio en todo el territorio nacional estamos hablando de un incremento de 8 pesos. Que además es ridículo lo que es. El boleto del metro cuesta 5 pesos. O sea, ¿cómo es un incremento de 8 pesos va a generar inflación? Creo que hay otros temas que tienen que ver con el empresariado nacional, los cuales tendrían que estar dispuestos a repartir más el flujo efectivo, no la riqueza, sino el flujo efectivo que generan, y entonces eso generaría un círculo virtuoso en la generación de más empleo, en la generación de más consumo, por lo tanto puedo producir más, y entonces pudiéramos romper este estancamiento del 2% en el Producto Interno Bruto. Si a eso le sumamos que nuestras finanzas públicas todavía siguen estando basadas en el petróleo, ya no la economía, afortunadamente, pero las finanzas públicas sí, todavía de los recursos que recibe este gobierno, viene mucho de Pemex, ¿no? Y si a eso también le sumamos todo el tema de corrupción que hemos vivido estos últimos 2 años, por lo menos, sin decir ya nombres, ya no tiene caso, ya creo que todos lo sabemos, pero que hemos visto cómo han saqueado a los estados, han endeudado a los estados, aún con su ley esta de financiamiento estatal que les pone topes, pareciera que esa ley se la pasan por encima, que no existe, y entonces eso hace que los mexicanos y en algunas regiones vivan permanentemente endeudados y que no alcance para la generación de empleo, de toda esta parte que hemos platicado. Y si ahora vemos que estos recursos desafortunadamente van a terminar en despensas, en lavadoras, ¿no?, en lugar de escuelas, infraestructura, salud, en lo que realmente nos podría hacer salir como economía, como país, es al final de cuentas una tristeza el ver cómo los recursos van y vienen, cómo sí llegan a prender a gente, pero yo no he visto qué ha pasado con ese dinero. O sea, sí están detenidos, pero ese dinero sigue ahí en el limbo, alguno un poquito recuperado ahí, para poner el caso de Veracruz, pero ¿y el resto de los recursos? Los miles de millones que se han ido, ¿por qué no se ven reflejados en una infraestructura que nos haga salir adelante? Si además vemos que del PIB el 50%, por poner un número global general, se debe, este gobierno, esta administración en particular, ha endeudado de sobremanera a nuestro país. El 50% del PIB se debe. O sea, las economías que están ahora conocidas como los mercados emergentes o las economías emergentes, estamos yendo contracorriente de lo que han logrado otras economías, como puede ser Chile, como pueden ser algunas asiáticas, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Vietnam, la India misma, con rezagos importantes, pero que han venido creciendo a través de los años de manera constante, y poco a poco esa inversión se está viendo en el país. Mismo China cambió su modelo económico. De dar su tasa de crecimiento, que fue 6.9%. 6.9%, que ha sido una de las bajitas en comparación de los 10, pero sí, que cambió su modelo económico. Dice, ahora el modelo económico en China es a partir del mercado interno. ¿Cómo no? Si claro, son un chinerío. 1.200 ¿no? millones. Entonces, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no pensamos más allá? No únicamente en quién va a ganar esta elección y después la que viene. O sea, creo que realmente tenemos en nuestras manos, yo ya no tanto, ya no soy tan joven, pero sí los jóvenes tienen en sus manos realmente, y creo que nosotros los debemos de acompañar en la mejor toma de decisión que haga que este país salga adelante. Ya se demostró también en el sismo
cuando los jóvenes tomaron ese evento en sus manos, se lograron cosas maravillosas. ¿Por qué no ahora en la economía y política? Que están los burócratas totalmente parada la reconstrucción. Sí. Le recordamos que estamos en el programa Relieves. Esta noche nos acompañan el doctor Benjamín García Páez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, el maestro Abraham Vergara, coordinador de las licenciaturas de Contaduría y Finanzas de la Universidad Iberoamericana, y el contador público Elim Delgado, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México. Nuestra multilínea 4155-1060, nuestro perfil de Facebook que es 1060 AM, Relieves 1060 AM, y Twitter, que estamos como @relieves. Ahora sí le vamos a entrar al tema de los factores externos, pero antes vamos a escuchar el trabajo que preparó nuestro compañero Francisco Muñoz. Desde el inicio de su campaña presidencial, el magnate Donald Trump se ha dedicado a atacar a nuestro país con la construcción de un muro que debemos pagar, con una política antimigratoria y la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A raíz de su llegada a la Casa Blanca, se creó un grupo de negociación entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar el Tratado de Libre Comercio e intentar mantenerlo firme. Hasta el momento, las primeras rondas transcurrieron sin mayores cambios. Sin embargo, en estas semanas estaremos ante la posibilidad real de que Estados Unidos decida salirse del TLC o proponga una prórroga hasta el 2019. El presidente Enrique Peña Nieto se ha mostrado confiado de que el Tratado de Libre Comercio y que las declaraciones estridentes y amenazantes de Donald Trump no preocupan al gobierno mexicano. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será un tema central de la política exterior en 2018. México mantendrá una posición firme, seria, constructiva y de buena fe en el proceso de renegociación con base en los principios, objetivos y límites que hemos establecido. El proceso se lleva a cabo de manera profesional, con el liderazgo de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, apoyadas por representantes del sector privado, académicos y expertos técnicos que están a la defensa de los intereses de México. Lo he dicho antes, veo con optimismo la posibilidad de lograr un acuerdo que beneficie a los 3 países miembros. México, Canadá y Estados Unidos iniciaron ayer con la 6ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, iniciando con los temas de energía, inversión y servicios financieros, pero en la semana se discutirán los temas complejos como las reglas de origen. Formalmente, el martes inicia la 6ª ronda, pero los ministros y negociadores de los 3 países mantienen encuentros desde ayer en Montreal. Así lo expresó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Yo les diría que hoy, de los 30 capítulos que se están procesando en el acuerdo, 10 están prácticamente resueltos. Y son capítulos muy importantes, sobre todo con la modernización del acuerdo. El capítulo energético, que tiene un gran avance porque ya hay un entendimiento que sea un self-standing, que sea un capítulo por sí solo. El capítulo que tiene que ver con telecomunicaciones, que también claramente es una consolidación del proceso de reformas. El capítulo de pymes, el capítulo de medidas sanitarias, fitosanitarias. Realmente sí hay una sustancia crítica que con voluntad en la próxima ronda en Montreal podemos aproximar a su cierre. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Continuamos en el programa Relieves. Le recordamos nuestras formas de contacto para enviar sus preguntas y comentarios al panel de invitados. La multilínea 4155-1060, Lada sin costo,
01800 080 1060 y las redes sociales en Facebook Relieves 1060 AM y Twitter @relieves. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. Gracias a Francisco Muñoz por este trabajo. Y entonces ahora sí, vamos al impacto que va a tener la eventual cancelación. Todavía mañana va a empezar la sexta ronda, es la penúltima, pero bueno, parece que todo indica que este asunto próximamente se acabará. ¿Cuál podrían ser los efectos? Sí, pues, sí, Lénica, pues hablando específicamente de el NAFTA o el Telecán, como lo conocemos mejor en México, pues ya el hecho de decir que estamos a unas horas de entrar a la sexta ronda, creo que ya nos habla de lo complejo que ha sido las negociaciones. Sobre todo cuando este tema pues se ha politizado con nuestro vecino del norte, y el presidente Trump pues lo ha utilizado de alguna manera para presionar y poder obtener algunos logros para su partido, los republicanos en Estados Unidos, ya que sabemos que desde su campaña ha habido muchos tropiezos y no ha podido de alguna manera conseguir lo que a su base de votantes fuerte pues le gusta escuchar, ¿no? Desde el Obamacare, que no lo logró como él quería, pues lo de el muro, sin entrar a detalles, como es un punto que tiene en su agenda, digamos, lo que diario. Pendiente. Así es. Gran pendiente. Su preocupación. Y bueno, pues una forma de presionar al pleno norteamericano, pues es justamente con este Tratado de Libre Comercio. Sobre todo cuando su discurso, pues es de que si no obtiene un tratado que beneficie a su país, a su pueblo, pues él simplemente se levanta de la mesa. Y esa postura y esos tweets que ya nos tiene malamente acostumbrados, pues lamentablemente sí repercuten en la economía, en nuestra nación. Muchos indicadores que ya hemos comentado de manera abundante el día de hoy, que es la inflación, la oscilación o la paridad cambiaria de nuestra moneda con el dólar americano, pues sí afecta en una medida importante el resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, hay especialistas que inclusive han especulado y hablado de algunas probabilidades de que se levanten de la mesa, sobre todo Estados Unidos, o inclusive de que puede haber otras rondas todavía, que va a haber una tregua debido a las elecciones en México, y que se podría definir esto hasta finales del 2018. Ya lo veremos. Sin embargo, pues nuestra Secretaría de Economía, con nuestro titular Ildefonso Guajardo, pues bueno, mañana tendrá mucho trabajo en Montreal, y pues veremos cómo se van desarrollando, ya que esta ronda se caracteriza a diferencia de las otras porque van a tocar temas muy sensibles ya para el tratado, y creo que ya es cuando se van a fijar las posturas de manera más firme y más clara, amén de lo que mencionen mis compañeros panelistas, tanto el doctor como el maestro Abraham. Pues también quiero yo comentar que si este tratado no se llevara a cabo, no continuara, sí definitivamente va a haber afectaciones, claro que sí, pero tampoco va a ser una tragedia terrible, ya que existen mecanismos como los tratados bilaterales, que inclusive Canadá creo que se siente algo relajado porque previo a el Tratado de Libre Comercio que se celebró hace muchos años, pues ya tenían un tratado entre Canadá y Estados Unidos, y creo que eso los tienen una postura más relajada. Y bueno, creo que serían los caminos que tendrían que buscar nuestras autoridades. Continuar con ese mercado tan importante en otras figuras como tratados ya bilaterales. Vale la pena mencionar que el propio Estados Unidos, por mencionar solamente algunos estados, Arizona, California, Texas, regularmente los estados fronterizos, pues se han pronunciado sus diferentes cámaras de comercio
en contra de que el Tratado de Libre Comercio se vaya a cancelar, ya que también a ellos les afectaría de manera muy importante por las exportaciones que hacen hacia México. Así es que veo yo sobre la mesa muchos temas complejos todos, tanto para la cancelación, que se ve muy probable, no es sencillo tampoco, y también, por supuesto, siendo optimistas, pues la posibilidad de que continúe las negociaciones y podamos llegar a buen puerto, y lo que eso de alguna manera afectaría a nuestro país. Doctor Benjamín, maestro Brand, se dice que impactaría aún más el crecimiento económico de México. ¿Sí? ¿Cuál sería el impacto? Bueno, quisiera mencionar que dentro de este modelo económico al que hicimos hace ratito referencia, otro de sus rasgos distintivos pues es el libre comercio, abrir la relación comercial con el exterior, particularmente con los socios comerciales más importantes, que son Canadá y los propios Estados Unidos. Entonces, es tal el grado de opciones de crecimiento soberanas, autodeterminadas, que se nos han ido pues reduciendo realmente, que ahora podríamos nosotros decir que un buen escenario para la economía mexicana sería el que se renegociara el Tratado de Libre Comercio. Es decir, cuando en realidad pues no nos ha ido muy bien. Propios estudios de la Secretaría de Comercio, el equivalente en los Estados Unidos, pues demuestra que el contenido nacional de las exportaciones que hacemos, ¿no?, han ido decreciendo. Prácticamente nos hemos vuelto un país manufacturero de enclave, ¿verdad? Exportamos, ensamblamos cosas que sí las registramos en nuestras cuentas internacionales externas, pero que no explican una productividad de nuevo del país, que estemos incrementando el valor agregado de nuestras exportaciones por conocimiento o por estar fabricando bienes y servicios pues de calidad internacional. Entonces vivimos también ese drama, ¿verdad?, de que podamos defender que sí se renegocie el Tratado de Libre Comercio. Y dentro de las paradojas, lo cierto es que en el muy corto plazo sí pudiera, digamos, por inercia, ayudarnos esta pues relación trilateral que tenemos en el tratado. Pero viéndolo así en perspectiva, como ya han mencionado mis colegas, de muy largo plazo, no es esa la solución para la economía y para la sociedad mexicana. En realidad nosotros necesitamos si no podemos evitar el enfoque básico de abrirnos hacia afuera, es decir, de mantener pues expuesto al país al comercio internacional, sí lo que podemos hacer internamente es encontrar, digamos, un estadista o unos estadistas o una mejor administración pública federal que en los márgenes que deja esas relaciones que son asimétricas y que son desfavorables para los países en vías de desarrollo pueda ensanchar más, digamos, los beneficios para el país que, digamos, los costos. ¿Y dónde los vamos a encontrar en esta clase política que tenemos? No los veo. Yo tampoco. Bueno, es probable que estén por ahí subyacentes, ¿verdad? Que hayamos conformado un sistema partidario o una clase política que aplasta y que no nada más incluso y que nada más no solo se explica por elementos nacionales, sino que es también, digamos, un fenómeno internacional. Creo, pero digamos, la sociedad tiene la respuesta si nosotros nos sustraemos a mecanismos antidemocráticos de votar, si nos resistimos a la corrupción para orientar nuestras decisiones en las elecciones,
es probable, ¿verdad? O muy factible que nosotros podamos dar un golpe de timón en relación, digamos, a un gobierno que realmente conduzca, digamos, no digamos un cambio de enfoque radical, pero sí dentro de las restricciones que tienen los modelos, ¿verdad? Pues podamos tener por la sociedad márgenes. y no por un grupo. A ver, vamos Abraham. Rapidísimo, yo sé que ya hay poco tiempo, pero mira, al final de cuentas yo sí veo un rompimiento en el Tratado de Libre Comercio, veo acuerdos bilaterales. Creo que nos pasamos 20 años dependiendo de los Estados Unidos, del 80% de nuestras exportaciones en promedio yéndose para allá. Creo que tarde, pero al final de cuentas lo están haciendo, negociando tratados de libre comercio, modernizando el Tratado de Libre Comercio con Europa. Creo que nos dormimos con el tema China. No es posible que economías como Brasil, Costa Rica, le vendan más a China que nosotros, siendo China la primera o la segunda economía del mundo. Nuestro comercio con China no llega ni al 0.5%. O sea, es de risa eso. Y eso fue por la comodidad que teníamos con los Estados Unidos. Creo yo que ¿cuánto nos afectaría? Nos afectaría entre 1.5 puntos a nuestro Producto Interno Bruto el que el Tratado de Libre Comercio se rompa. Y por último, si consideramos esta parte de la reforma fiscal que tiene Estados Unidos, en donde se están llevando, donde se pueden llevar más bien a los empleos para allá, y en donde es una tristeza escuchar que Trudeau o que Trump digan que en México tienen que subir el salario. Que venga a defendernos Trudeau para que nos suban el que se defienda salario. Que nos defiendan nuestros gobernantes, no los externos. Pero aquí el contador es un experto en ese tema. Muy brevemente, sí, brevemente, nada más. Justamente el último indicador que creo que puedo mencionar es la reforma fiscal que se aprobó en los Estados Unidos y se firmó el 22 de diciembre, donde en términos muy generales fue aprobada en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra. Se firmó con éxito esta reforma que sí va a tener un impacto en nuestra economía doméstica, ya que la tasa de impuesto a la renta corporativa, el equivalente a nuestro impuesto a la renta, del 35% se desplomó, se ajustó al 21%. ¿Qué va a significar esto? Que si nuestro gobierno no reacciona para ser competitivo en tasas impositivas y en nuestro sistema tributario y modernizarlo, pues bueno, muchas inversiones, y eso significa empleos, se podrán ir a Estados Unidos, lo cual hay que cuidar. Pues les agradecemos muchísimo al doctor Benjamín García Páez, al maestro Abraham Vergara y al contador público Elim Delgado por estos minutos para aclararnos, para explicarnos cómo nos pinta el 2018. No salimos optimistas de este programa, lamentablemente, pero salimos más realistas de lo que nos va a ocurrir, sí, doctor Benjamín. Sí, definitivamente, ¿no? Había un economista de nombre John Robinson que tenía ese dicho: lo mejor de los debates y de las discusiones es que haya más preguntas que respuestas. Exacto. Porque mientras sigamos esa dinámica, seguiremos aumentando el stock de respuestas. Pues le agradecemos muchísimo y también a toda nuestra audiencia que nos escribió. Tenemos bastantes llamadas, tanto en Facebook como en el teléfono. Ya no nos dio tiempo de leerlas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Nos fue? Permítame tantito, doctor. Muchísimas gracias. En este programa estuvo en la producción Aida Aguilar, en asistencia de producción Gabriela Pérez, reportaje y musicalización Francisco Muñoz, edición digital de todo el programa completito Raúl Núñez, y al frente del micrófono le acompañó Lenny Cávila. Muy buenas noches. Relieves.